Claro, esa es otra historia. Ujú. Porque tuve Jorge Márquez, después era el representante del área clínica en la tarde. Yo ya trabajaba en el área clínica. Bueno, más bien yo empecé a trabajar y él era el jefe. Y Ujú. era un jefe que ojalá sí fueran todos los jefes, porque él insistía en que tenía que tener seminarios académicos una vez por semana. Tuviéramos o no tuviéramos horas. Ahora la gente dice, si no me pagan esta hora, no la trabajo. No, antes teníamos, pues no sé, si una mejor posibilidad de hacer eso y muchas ganas de aprender. Entonces, este jefe Jorge Márquez él era conductista también, pero era muy carnapiano. ¿Han oído hablar de Carnap? ¿No? Ah, Ponía a leer filosofía. ok. Entonces, con él conocimos lo que se llamaba el Círculo de Viena, a Popper y a toda esta gente. Mm, Está sí. lejos de Wittgenstein, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos sí pensaban mucho el criterio de refutabilidad para que algo fuera científico. Entonces, teníamos seminarios y luego les decía de con Carnap que reducía el lenguaje, pero de una manera totalmente distinta a Wittgenstein, porque Carnap sí estaba casado con la idea de ese lenguaje que aparentemente refiere cosas observables y medibles, etcétera. Entonces, el lenguaje de la ciencia como este tipo de lenguaje. Y a nosotros como que no nos quedaba. Luego en la época no nos quedaba, no nos acababa de gustar, pero enamorado de todo lo que era el Círculo de Viena y la filosofía del lenguaje de esa época. Y aparte veíamos otras cosas y nos estábamos actualizando en los trabajos hacia el análisis conductual aplicado, que bueno, ya para entonces era modificación de conducta, terapia conductual, etcétera. Y veíamos cosas que nos resultaban siniestras, siniestras. Les voy a contar que en esa época, por ejemplo, el tabaquismo como un problema. ¿Por qué un problema? Antes era de chic, era tener categoría, fumar, en todos los espacios. ¿Vieron la película de Roma? Sí. Fumaban en el cine, en los aviones, en los autobuses, en el hospital. Estaba el papá esperando que naciera su bebé en el pasillo fumando. O sea, solo faltaba que operara el cirujano con un cigarro en la mano, ¿no? Y por eso empezaron a decir que era malo para la salud. Y claro, la terapia conductual tomó el problema como suyo. No sé si tuvieron la curiosidad de leer artículos que tienen que ver con esto, pero hicieron alguna técnica que se llamaba el rapid puffing. Fíjense nada más, hoy día los encarcelan si hacen eso. Los metían en una cabina como de cristal y les dejaban ahí, no sé, 4 cajetillas de cigarros y era fúmate uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, tirándole a que la gente se sintiera tan mal que ya no volviera a fumar nunca. Hoy en día por antiéticos y por poner en riesgo la salud y Sí. la vida de la gente, pero se usaba, se llegó a hacer y se llegó a hacer mucho. Pero además fíjense cómo se empezó a voltear el asunto. Y después de que hacían el rapid puffing se preguntaban, ¿por qué en los casos que funciona, funciona? Es saciedad, y si tú te preguntas, ¿es saciedad? Es porque asumes que hay un reforzador, ¿no? Entonces es la nicotina, es el dióxido de carbono, es la conducta de fumar, y te empiezas a hacer un caos por tratar de explicar el éxito de la técnica a posteriori con la teoría. Eso empezó a pasar con una y con otra cosa, y nos tocó, digamos, vivirlo. Fue la época también en la que si ustedes se han entrado al campo de psicología de la salud, van a ver que uno de los pioneros, bueno, y han seguido su línea, son los de medicina conductual. Y medicina conductual también empezó mucho gracias a la aparición de lo que le llaman la biorretroalimentación o el biofeedback. ¿Han leído de eso? Sí. Sí, el biofeedback. Les voy a platicar una anécdota y si me pierdo me regresan. De acuerdo. Este mecanismo que se aplica, se utiliza algún aparato, que este aparato se supone que retroalimenta una respuesta biológica y en esa medida tú la controlas. Por poner un ejemplo, te están midiendo la presión sanguínea y tú tienes la presión sanguínea alta, te la están midiendo de forma continua y te dicen bájala. Así funcionaba. Y la gente la
Entonces, ¡oh! Nos empezó a llamar mucho la atención. Y había una maestría, una escuela de psicología que era una maestría o un doctorado que ahí estaba en Coyoacán. Se hizo muy fácil un aparatito que se llamaba MiniWIT, porque te medía electromiográfica y te medía frecuencia cardíaca y tasa cardíaca y actividad cerebral. Era un aparato que hacía multimedidas y era portable. Por eso le decían MiniWIT, porque era chiquito. Se nos metió en la cabeza también que queremos conocer cómo funciona el MiniWIT. Y fuimos a decirles que si nos daban un curso de MiniWIT, nada más porque teníamos ansia de saber, éramos chicos. Y dicen, sí se los damos y aceptan ser partícipes de una investigación como sujetos experimentales. Ah, pues sí, todo fuera como eso, ¿no? Si ese es el precio, yo lo pago. Ok, entonces nos citaban creo que a las 8 de la mañana, ese fue el precio, estar a las 8 en Coyoacán, pero bueno. Yo era la sujeto experimental. Entonces me conectaban con electrodos y me decían, estos son los diferentes ritmos del cerebro. Esto es alfa, esto es beta, esto es no sé qué. Tú vas a sostener durante 1 hora el ritmo alfa. Era la instrucción. Nadie sabe, nadie supo. Entonces yo, muy bien, porque ya después cuando me dijeron, todas las sesiones mantuve el ritmo alfa 1 hora. Ok, yo se lo atribuyo a que iba muerta de sueño, pero eso es otro asunto. El caso es que ritmo alfa toda la hora. Pero bueno, después que si el biofeedback servía para un amplio espectro de cosas, incluido, por ejemplo, la gente que tiene mala postura. Al caminar o a lo que fuera, le ponían un aparatito que le daba un aviso cuando estaba inclinándose y la gente se enderezaba. Enuresis, tasa cardíaca, epilepsia, porque según los estudios de epilepsia, tú tienes una actividad cerebral, la que quieras, en ondas de las que quieras, y previo a un ataque de lo que le llaman el gran mal, se supone que se elevan así como espigas, pero hay como un aviso, se altera ese orden en el ritmo cerebral, como diciendo esto es previo a una descarga eléctrica, eso se supone que pasa en el gran mal. Entonces les ponían los aparatos portátiles a la gente con epilepsia y entonces el aparatito le avisaba, ahí viene, ¿no? El gran mal, y la gente lo controlaba. Entonces imagínense el boom de la biorretroalimentación. Eso quiere decir que en la canasta ya se nos habían juntado muchas cosas. La postura carnapiana que no acababa de convencernos. Los experimentos y cantidad de estudios de biorretroalimentación. Los que había con el tabaquismo. Ah, y olvidé los de homosexualidad, que esos estaban peor. ¿Por qué? Porque para ellos homosexual era tener erecciones, en el caso de los hombres, en las mujeres no se tocaba el asunto, ante personas de su mismo sexo. Y los ponían en una salita, les pasaban diapositivas, tanto de mujeres como de hombres. Si había erección con hombres, les daban un choque eléctrico, ¿no? Y decían que habían curado la homosexualidad. Entonces eso nos hacía crisis existencial. Todo. Porque incluso con la biorretroalimentación, un montón de artículos posteriores decían, pero ¿por qué funciona? ¿Es operante? ¿Es voluntario? ¿Es reflejo? ¿Es un condicionamiento de segundo, tercer orden? Todo el mundo vuelto loco con eso. Entonces decíamos, aquí hay muchas cosas mal, pero la cabeza no nos da como para saber exactamente, o sea, sabemos que está mal, pero no podemos decir exactamente por qué. Y hablo en plural porque éramos 3 los que andábamos en ese asunto. Éramos 3 personas. Eugenio Díaz González, al que no sé si conocieron, la doctora Patricia Landa y yo. Y éramos Sí, la doctora. los rebeldes inconsecuentes. Bueno, ahora dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues claro, fuimos a buscar a Emilio Ríos. Le pedimos una cita, le expusimos nuestras dudas, quejas, malestares, llantos, y casi nos dijo, no, por favor, ustedes son clínicos, piensan como clínicos, yo no sé si voy a poder ayudar a gente que piensa como clínicos. Oh my God, no, pero nos aplicamos, de veras, se aplican, y nos ha dado un altero de cosas a estudiar, que ni les cuento. Obviamente Ray y Turbine, y nos dio a estudiar física, y nos dio... bueno, lo hicimos.
E incluso después nos metimos a la maestría que estuvo en Iztacala y que él coordinaba, que era la maestría en psicología, se llamaba ¿cómo? Maestría en psicología y metodología con opción a investigación conductual. Tenía un nombre eterno y había bien pocos, entre ellos el doctor Carpio, por supuesto, nosotros y así. Entonces fue como el requisito, yo los ayudo, primero si estudian todo esto y luego si estudian la maestría. Pues fuimos, claro. Entonces ya le decíamos, ya estamos estudiando, ya nos urge, nos urge. Y con él, para desde dónde se confunden. No, pues es que tales problemas, por más que queremos respetar las categorías de respuesta y estímulo, no nos dan. Luego, problema como la epilepsia no entendemos por qué es nuestra, pues porque no es nuestra, nos decía él, pero no sabíamos bien la razón, ¿no? Porque decíamos, pero el aparato la compone y la instrucción, la gente hace algo. Hasta que él nos dijo, no, es una retroalimentación biológica. El aparato es una retroalimentación biológica y esto es campo de las ciencias de la salud y de... nos fue aclarando muchas cosas. Entonces le planteamos preguntas y era un poco de a ver cómo le harían. Y tuvimos durante un muy buen rato seminarios con él, en su casa, por cierto. Nos reuníamos 1 o 2 veces por semana y así fuimos desarrollando pues cada cosa del análisis contingencial. Fue un trabajo que hicimos con él. Algunas de las sesiones estuvo Silvia Sánchez, que fue esposa de Emilio, y estábamos Eugenio Díaz González, Barcelanda y yo. Y así fue como surgió. Ya les platiqué la historia. Bien biográfica, bien anecdótica, pero... Sí. No, nos fue aclarando muchísimo, muchísimo, porque sí, el campo hubo un momento en que era un desorden. Yo, bueno, el día que casi me pongo a llorar fue un día que algo modificaron en la respuesta de casarse. Y yo decía, no, esto ya es demasiado. ¿Cuál es la respuesta de casarse? Yo no sabía si era decir sí, no sabía. Ir a la boda, como ceremonia. Decía, ¿qué está pasando, no? Y entonces era parte de lo que veíamos. ¿Cuál es la definición de respuesta? ¿Cuáles son las características? Esto y esto y esto cumple, pues no. Pero es conducta, pues yo creo que sí. Era un poco la lógica de los seminarios, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo le podemos llamar? Pues quién sabe. Pero bueno, así fue saliendo todo. Un poco nosotros poníamos en el terreno los problemas, los fenómenos que pensamos que podía estudiarse. Incluso de ahí, pues ya cuando empezamos a verle formal, decíamos a Emilio, pero esto no se sujeta a clínica. No, claro que no se sujeta a clínica. Decía, si esto es tu comportamiento, el que quieras, ¿no? En un trabajo, en un reclusorio, en una, donde se te ocurra, pues, ¿no? Siempre pensando en el organismo como una condición de organismo intacto, porque, por ejemplo, en el campo de educación especial eso sí cambia, pero cambia por la limitante que te dictan las propias capacidades biológicas. Pero bueno, empezamos a entender muchas cosas y a entender que podíamos aplicarlo en muchos campos. Y bueno, pero nosotros éramos clínicos, como él decía. Él para todos nos decía, son clínicos. Fue la burla durante año y medio. Ustedes son clínicos. Así fue. Y luego bien, porque no solo surgió, sino empezamos a ponerlo en práctica. Y nosotros trabajábamos en clínica, entonces lo empezamos a poner en práctica y claro, en los seminarios veíamos lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos analizado, ¿no? Eso estaba muy bien. Incluso hubo momentos en que éramos capaces de atender los 3 a la misma persona, cosa que no está muy bien hacer, pero estábamos en calidad de aprender. Entonces aprendíamos, lo veíamos los 3, entrevistábamos los 3 y decíamos, cada quien lo hace independiente. Y vamos a ver si estamos coincidiendo o no. Y al principio no tanto, pero fuimos coincidiendo conforme íbamos presentándolo en los seminarios. Fuimos coincidiendo cada vez más hasta tener prácticamente el mismo análisis, los 3, ¿no? Entonces, sí, fue una labor que nos llevó rato. Ya cuando Emilio dijo, yo ya no, porque me voy a Guadalajara, porque se fue a Guadalajara, bueno, los que estábamos le seguimos un rato con la misma dinámica. Y ya si nos atorábamos, pues le mandábamos un correo a Emilio o le hablábamos. Pero así fue.